Hermanos, ¿cómo están? Los saluda su hermano Héctor. Me da gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a charlar un tema que no es doctrinal, pero tiene que ver con la institución de la Iglesia, como institución. Esto porque cuando uno ha dialogado ya con hermanos separados respecto de las diferencias que hay doctrinales y se les han acabado los argumentos, ya no tienen más argumentos, ya se les explicó con Biblia o con tradición la doctrina católica. Como no acaban de aceptarla, porque no les es fácil aceptarla, pues atacan entonces a la institución. Uno de esos ataques es precisamente el ¿por qué el Vaticano no vende todo para acabar con la pobreza del mundo? Bueno, eso es fácil responder. Si el Vaticano vendiera todo lo que tiene, pues perderíamos el rastro histórico de la Iglesia. Perderíamos todo ese acervo cultural de la Iglesia. No podríamos comprobar entonces históricamente la veracidad de lo que hablamos, porque bíblicamente está. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia católica es la Iglesia que fundó Cristo, pero también está ese rastro histórico en el Vaticano. Entonces su argumento es realmente para dañar a la Iglesia, porque en realidad no se puede entender de una manera distinta. No se comprende por qué atacar a la institución de esa manera. ¿Cuál es el objetivo? Pues solamente ese, que se pierda todo rastro de historia de la Iglesia. Por otro lado, lo hacen porque realmente al no aceptar la doctrina, pues buscan la manera de seguir aferrados a lo que se les enseñó. Mira, ya me ha tocado darle cursos bíblicos a ex protestantes, testigos de Jehová, adventistas, cristianos evangélicos, pentecostales, en fin, a mormones. Pero todos tienen un común denominador. Y en todos he encontrado lo mismo. Cuando están en sus grupos, se les insiste mucho en que la Iglesia Católica es la gran ramera, en que la Iglesia Católica es del anticristo, que el Papa es la bestia, que los católicos somos todos unos borrachos, pendencieros, delincuentes, que todos los sacerdotes son pederastas, que es una cueva de ladrones. Pues obviamente cuando ellos están escuchando eso de manera repetida, pues lo que se les genera en realidad es un rechazo absoluto a la institución. Porque ¿cómo se van a adherir a una institución, como institución, que está llena de gente perversa? Por eso defienden tanto su postura, aun cuando ya doctrinalmente se les mostró lo contrario y que están en un error. Pues se aferran a eso. Son pocos, la verdad, los que tienen un corazón dispuesto, anhelan la verdad. Todos estos hermanos coinciden en otra cosa, que cuando entraron ya a la Iglesia Católica y ahora que están escuchando la doctrina, dicen es que yo me imaginaba algo totalmente distinto, pensé que era diferente, porque así me lo dijeron, porque así era lo que me enseñaban, pero es distinto. Entonces se les enseña a odiar a la Iglesia Católica. ¿Con qué propósito? Pues seguramente con el propósito del diezmo, porque todas aquellas iglesias, sectas, grupos, llámese como se llame,
Pues lo único que buscan es realmente tener feligresía para cobrar el diezmo. Y piden mucho de diezmo. O sea, no es cualquier cosa. Tienen cuotas que cubrir. Y la verdad, pues mientras más gente tengan, pues más van a ganar dinero. Y se ataca a la iglesia desde ese mismo punto. Porque se piensa que como ellos lo hacen, pues la iglesia católica también. Por ahí hay un dicho, el león piensa que todos son de su condición. Como los pastores eso es lo que hacen. Recabar feligresía para llenarse los bolsillos de dinero, pues atacan también a la iglesia de esa misma manera. Porque el Vaticano no vende todo lo que tiene y acabaría con la pobreza del mundo. Bueno, en primera, por lo que ya les dije, acabaríamos nosotros destruyendo la historia de la iglesia, el rasgo histórico, esa huella histórica. Segundo, no acabaría la iglesia católica con la pobreza, porque pobres siempre va a haber. Mitigaríamos el hambre tal vez un tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? ¿2 días? ¿3 días? ¿Una semana? Imposible saberlo. Pero seguirían siendo pobres. La pobreza no se acaba dando dádivas de esa manera. Así no acabamos con la pobreza. Ahora, ¿es verdad que la Iglesia Católica no apoya a los pobres? Eso es otra mentira. Les voy a dejar un listado de lo que hace la Iglesia Católica alrededor del mundo. Porque es verdad también que hay iglesias protestantes que ayudan a los más necesitados, pero como la Iglesia Católica no. La Iglesia Católica es 1000 veces más grande que cualquier secta, por obvias razones, y de la misma manera tiene la obligación de cumplir lo que Cristo nos pidió, que es la caridad, no para acabar con la pobreza, para ayudar al más desprotegido, al que menos tiene. Cristo cuando se sacrifica en la cruz no lo hace por los más pobres, porque Cristo no vino a sacar a los pobres de la pobreza. Cristo vino a rescatar al mundo del pecado. Muere en la cruz para darnos vida a los demás, para darnos vida eterna, no para sacarnos de la pobreza. A veces malentendemos esta práctica. Una cosa es la humildad, otra cosa es la caridad y otra cosa es el sacrificio de Cristo por la humanidad. No importa si eres rico o eres pobre, porque Cristo vino a liberarnos a todos del pecado y de la muerte. Eso nada tiene que ver con los pobres. Pero sí nos dice que practiquemos la caridad. Ustedes han de recordar el pasaje que nos dice, Señor, ¿cuándo fue que te ayudamos o te asistimos? ¿Qué contesta Cristo? Cuando le dieron de vestir al que no tenía con qué cubrirse, era forastero y me alojaste, estaba enfermo y me visitaste. Eso es caridad y eso pide Cristo se haga. Por eso es que la iglesia desde su inicio, desde que comenzó, ha practicado lo mismo a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Desde el primer día, eso fue. Se han de acordar de los pasajes del Nuevo Testamento igual, donde se habla de los apóstoles recaudando bienes y todos se desprendían de lo que tenían para que fuera repartido entre todos. Eso ha hecho la Iglesia Católica desde el principio. Pero no significa que la Iglesia Católica quiera pobres, no. Significa que debe practicar la caridad. Así que cuando escuchen ese argumento no es más que el odio que les han sembrado a todos los hermanos protestantes en su corazón. Porque dialogar con ellos también doctrinalmente es muy complicado, a pesar de mostrarles con Biblia o inclusive hasta con la tradición sus errores en cuanto a la interpretación de la doctrina,
Es tanto el odio que les han puesto en su corazón que se ciegan. El orgullo no los deja, la soberbia no los deja. Y tratan de atacar a la iglesia con cualquier vía. Una de ellas es esa. Así que les voy a dejar ahorita pues unos datos para que ustedes vean lo que hace la Iglesia Católica en el mundo. Y esto lo hacemos inclusive en las iglesias particulares, es decir, en las iglesias locales. Por poner un ejemplo, aquí la parroquia de mi comunidad, el sacerdote ya tiene 14 años en esta comunidad. No debería de durar tanto un sacerdote en una comunidad, pero el obispo de la diócesis lo dejó porque inició con proyectos muy grandes de construcción de diversos edificios o edificaciones aquí. Primero está edificando una basílica menor. La parroquia donde nosotros asistimos tiene advocación a la Virgen de Guadalupe. Está haciendo una basílica menor. Construyó un mausoleo. Construyó ya 2 escuelas de arte. Porque tiene aparte de la parroquia 5 capillas más. Derrumbó una porque ya estaba muy viejito el templo y está edificando uno nuevo. Construyó una escuela de fútbol para jóvenes y niños con visoría de un equipo profesional asistido por una escuela, por un club profesional de fútbol para ayudar a los jóvenes y a los niños a salir también de la calle, que no estén perdiendo el tiempo y tengan actividades deportivas. Y si les gusta el fútbol, bueno, pues ahí tienen una opción. Construyó un gimnasio para hacer deporte, ¿no? Para otras personas que no quieren practicar fútbol, bueno, hay un gimnasio. Construyó, o está construyendo más bien, un asilo para ancianos. Recauda fondos, bienes en despensa o ropa para hacer distribución de paquetes a familias más desprotegidas. Bueno, está haciendo varias cosas. ¿De dónde sale el dinero para eso? Pues de la feligresía. De los que asistimos a la iglesia y damos una colecta, esas moneditas que echamos ahí en la colecta. Apoyamos muchos en vendimias o en ciertas cosas para proveer de recursos a la parroquia y que el cura, y que nuestro sacerdote pueda llevar a cabo todas las obras que tiene previstas. Hacia lo largo del mundo. Yo les aseguro que hay comunidades muy activas de este modo y que han construido muchas cosas, pero no solamente como el templo, sino para la asistencia de su feligresía y de quienes inclusive no son ni católicos, porque aquí en las escuelas de arte pues se dan clases de música, de dibujo, y muchos no son católicos, muchos de los jóvenes que van ahí pues no practican la religión católica. Pero se les da la oportunidad de aprender a tocar un instrumento, de aprender a pintar. Eso hace la iglesia. No se fija realmente si crees o no crees en la iglesia. La iglesia se ocupa de cumplir lo que Cristo pidió. Otra parte de esos bienes se mandan a la diócesis. ¿Qué es la diócesis? Bueno, pues ese lugar en donde está el obispo encargado de una comunidad regional, de una región. Y ese obispo, que es el jerarca de esa iglesia regional, pues recibe bienes de todas las comunidades bajo su cargo. El obispo también, o la catedral, al recibir esos bienes los va a distribuir de la misma manera que las iglesias locales. En las necesidades que requiere la cátedra, su manutención, la asistencia a los seminarios, a los conventos, donde hay religiosas o religiosos que necesitan alimento, vestido, medicinas. Paga la manutención, por ejemplo, de los sacerdotes ya retirados, de los sacerdotes ya muy ancianitos que están en retiro. Y manda una parte de ese dinero de todas las iglesias locales que se concentró en la diócesis al Vaticano. ¿Y el Vaticano qué hace? Lo mismo.
le da mantenimiento a las instituciones en Roma, a los sacerdotes en Roma, a todos los seminarios que están a su cargo y a todas las organizaciones religiosas que están a su cargo. Pero también tiene muchas organizaciones alrededor del mundo a las cuales asiste económicamente. Y es ahí donde les voy a dejar esa lista, para que ustedes la tengan en cuenta, porque a veces no dimensionamos lo que hace la Iglesia Católica en el mundo. Pensamos que solamente es nuestra iglesia local en donde yo voy a misa, a la Eucaristía, y ya no pasa más. Y no hemos dimensionado que la iglesia de Cristo, es la que más ayuda en el mundo. Esto no significa que no haya comunidades de otras denominaciones cristianas que ayuden, obvio que sí, pero no en la misma magnitud ni con la misma constancia. La Iglesia Católica lo hace desde el principio y lo seguirá haciendo, a pesar de que ahora la Iglesia Católica tiene una crisis de fe. Eso no va a cambiar. Y ya hablaremos respecto de ese otro tema, que es otro tema con lo que atacan también los hermanos protestantes a la Iglesia. Ojalá ahí váyanle poniendo pausa al video para que lo vean con más detalle. Pero que podamos entender las dimensiones de lo que hace la Iglesia Católica en el mundo. Bueno, me dio gusto saludarlos. Nos ven en un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.